familia y voy y le pregunto, ¿cuánto ahorras? Y me dice 100 pesos, no necesito proxies, porque estoy midiendo el ahorro de una familia y le estoy preguntando el ahorro, punto. Pero si yo quiero medir su bienestar económico, pues quizá en realidad bienestar económico hay de dos formas, o le pregunto su ahorro o le pregunto si son felices económicamente. Si le pregunto por su ahorro, es un proxy del ahorro para el bienestar económico, o sea, reemplazo bienestar económico a través del ahorro. Y si le pregunto si ellos perciben que son felices, es simplemente un reactivo cualitativo, es decir, un indicador cualitativo. Los proxies de Mejía. Los proxies son variables que utilizo en mi medición. En realidad son las variables que podríamos utilizar en caso de que no tengamos el dato correcto. ¿Cuál es lo interesante del impacto? ¿Qué es lo interesante del impacto? Que es muy raro que tengamos el dato de impacto. O sea, tenemos que generar un montón de datos y vamos a hablar de ello con más profundidad en una 5 diapositivas. Tenemos que reunificar y vincular un montón de datos para generar nuestro indicador de impacto. Al hacer eso, al seleccionar ciertos indicadores simples, ya estoy haciendo un proxy, o sea, ya estoy yo metiéndole mano en este indicador. Es un indicador de referencia cual valida la dimensión que medirás. Yo creo que ese es correcto. Sí, veo muchas preguntas. Anteriormente elaboramos proyectos consideramos el total de menores en tratamiento, avanzando los tratamientos, algunos niños fallecían, hemos vivido que menores con buen pronóstico inicial fallecen. Sí, vamos a hablar de un tema similar, Susan Cabral, te va a gustar porque es un indicador que permite generar al mismo tiempo línea base y grupo de tratamiento. Denise, el proxy es como un dato secundario, es un dato que si no cuentas con el primario, utilizas el secundario, diría Mourinho en el Real Madrid, si no tienes el perro, usas el gato. Y listo. Bueno, seguimos con la presentación. Perdón que se me había pasado un poquito el tiempo. Vale. Entonces, ahora sí vamos a trabajar vamos a enseñar ciertos indicadores. ¿Qué es lo primero que tenemos que saber cuando generamos indicadores? Primer cosa esencial. Si no saben cómo se va a ver su indicador, no se preocupen que se vea como un cambio porcentual. O sea, olvídense de todo, con que se vea como un cambio porcentual, ya tienen un indicador de impacto. ¿Qué significa un cambio porcentual? Una tasa. ¿Qué significa un cambio porcentual? Un porcentaje. Es decir, tasa de cambio, tasa de reducción, porcentaje de cambio es 1%. ¿Y por qué es importante este por ciento? Precisamente porque un indicador, y lo vamos a ver en un caso práctico, hay dos tipos de indicadores. El indicador simple y el indicador compuesto. Ok. Cuando yo hablo de número de beneficiarios, hay un mito en el cual se dice que el número de beneficiarios es un indicador. Sí y no. En realidad es un indicador simple. Es un dato. Cuando yo hablo de indicadores de impacto, nunca son indicadores simples o datos. Son compuestos de diferentes indicadores, es decir, mezclo varios indicadores y genero lo que llamamos un indicador compuesto. Y ese es el indicador de impacto. Yo al mezclar varios indicadores simples, es decir, varios datos, los tengo que de alguna forma armonizar. Y normalmente como los armonizo es a través de una división. Por lo tanto, es muy probable y es muy fácil ver un indicador a través de un cambio porcentual. Puede ser también un promedio, pero todavía no se preocupen de ello, vamos poco a poco. ¿Qué es un cambio porcentual? Muy sencillo, esta es la formulita. Valor final sobre valor inicial menos 1%. Ahora, ¿por qué es importante esta fórmula tan sencilla? Vamos y van a ver que el valor es importante. Imagínense que yo tengo calificación
en el momento, este es línea base, y esto es ya grupo de tratamiento, y esto es igual calificación. Bueno, calificación, no sé si no se ve, me dice. Y entonces yo a Pedro cuando le hice su primera evaluación de matemáticas, salió con 60 de calificación, y cuando hizo una intervención, gracias a una beca que les di, sacó 90% de calificación. ¿Qué es el impacto? Poner dos tipos de impacto. Podemos decir que podríamos decir que es de 30 puntos, o de 30 puntos dentro de los 100. Entonces, alguien me podría decir, bueno, pues en realidad, ¿de cuánto es el impacto? Pues es ¿cuánto incrementa? Más bien, ¿quién me dice qué impacto creen que es el que sería correcto acá? Alguien, a ver, que levante la mano y me escriba, ¿cuál es el impacto de la calificación de Pedrito? ¿Nadie? Bueno, no se preocupe. El incremento porcentual de la calificación, claro, Fernanda, ese es el correcto. Pero muchas veces no es tan fácil de verlo. Vamos a imaginar que en vez de que tenga 60 de calificación y 90, pues en realidad tiene de calificación 20, tiene de calificación, y después de la beca 40, es decir, lo reprobamos en los dos casos. Y vamos a hacer el caso de Juan, que tuvo de 60 y él tuvo 20%. En el primer caso, nosotros podríamos decir, bueno, incrementó, y hago la aclaración, esto es incorrecto, pero alguien podría decir, bueno, incrementó un 20%. Y aquí alguien podría decir, porque son 20 puntos, o sea, del total de los 100 puntos, generó 20 puntos más, aunque lo haya reprobado todavía. Y alguien más, bueno, aquí en realidad de 60 a 90, pues incrementó un aproximado como de 35%, más o menos. O bueno, si quieren, sí, 35%. Y entregamos así nuestra convocatoria a Ducano mañana, y ya, y estamos felices con nuestro indicador. Ahí está, dijo, subió 30 puntos, excelente. Pero cuando hablamos de tasas porcentuales, pero cuando hablamos de cambio porcentual, van a ver que el resultado, por ejemplo, yo lo que hago es simplemente el indicador final entre el indicador inicial menos 1. Ahí está. Entonces, resulta que el impacto de mi intervención ya no fue de 20 puntos, fue de 100%. ¿Por qué? Evidente, porque antes tenía 20 y ahora lo duplicamos y tiene 40. Pero el de abajo, igualmente, o sea, mucho mejor el resultado, si lo marco así. ¿Qué sucede acá? El resultado, en vez de ser de 30 puntos de impacto, es decir, de 60 a 90, en realidad mi impacto es de 50%. Y eso es precisamente uno de los puntos de por qué empezamos a trabajar y por qué es importante identificar cambios porcentuales. Porque en el mismo cambio porcentual identificamos cómo entraste y cómo saliste, van de la mano. No es lo mismo, y alguien lo dijo aquí precisamente, no es lo mismo. Alguien va a decir, bueno, pero sí, sigue reprobando en el caso de Pedro, o sea, sigue sin aprobar. Bueno, sí, pero tu modelo de intervención subió el 100%. ¿Cómo puedes? ¿Cómo vamos a resultar? El de María. María subió los mismos 20 puntos, pero ella subió de 40 a 60. Es decir, 20 puntos, ¿sí? 20 puntos. Pero su cambio de porcentaje es de 50% y no es de 100%.
Este es el indicador de impacto. Por eso es que tenemos que hablar de mezclas, es decir, de mezclas de datos para generar tasas de... Ahora, sabemos que el mínimo, el indicador mínimo, o sea, la regla mínima que tenemos que producir es cambio porcentual. Tenemos que definir una segunda cosa. Bueno, ¿qué es lo que estamos midiendo y cómo lo estamos midiendo a través de nuestra forma de evaluación? Y entonces ahí es donde entra otro de los grandes debates en el diseño de indicadores. ¿Cuál es nuestro método de experimentación? Bueno, la pregunta, más bien la respuesta mala, es que no hay forma de generar uno para todos. No existe una sola metodología que nos funcione a todos. Nosotros precisamente en el esfuerzo que estamos haciendo para el próximo año es hacer un observatorio de impacto y causa que permita generar la mayor cantidad de indicadores y la mayor cantidad de metodologías para que puedan ser suficientemente flexibles para que se adapten a varias instituciones. ¿Es posible que hagamos una para todas? No, no es posible, porque cada una de las experimentaciones, es decir, los modelos de intervención, son diferentes. ¿Y en qué se diferencia? En básicamente dos cosas. Una cosa es, ¿cómo voy a generar la información que tengo? Bueno, pues quizá si yo veo que la información o cómo voy a hacer mi experimento, mi modelo de intervención, dentro del mismo modelo de intervención yo puedo generar todos los datos, es decir, yo tengo un grupo completo al que les voy a preguntar un montón de cosas antes, durante y después. Todo eso voy a medir como un experimento cómo llegaron y cómo van. Eso es un método experimental. ¿Cuál sería el otro? El otro es todo lo demás. ¿Y qué significa todo lo demás? Y aquí es donde es importante y donde tiene que ver la línea base. Todo lo demás significa qué sucede cuando no tenemos el recurso para, por ejemplo, levantar información a 5,000 beneficiarios. ¿Qué pasa si no podemos decirle a 5,000 niños, mira, como no es un experimento, en un experimento normalito tienes un grupo de control y un grupo de tratamiento. A ti te doy una beca y a ti no te doy beca. Y en 5 años nos vemos y te pregunto si le pregunto y pregunto si funcionan las becas. Pero en la realidad, pues no le voy a quitar becas a la mitad de los niños. En realidad no le voy a quitar soluciones, medicinas o vacunas a niños. En realidad tengo que hacer, no puedo separar del mundo mi experimento. Entonces tengo que subirme dentro, digamos, del mundo y empezar a generar datos y a buscar de dónde armo. Para todo ello le llamamos métodos cuasi experimentales. Es decir, donde no sabemos bien no tenemos control completo, ¿qué es lo que hacemos con una cuasi experimentación? Ahora, ¿qué tiene que ver? Esto en inglés es mucho más fácil, se llama no experimental. Es decir, no es un experimento donde es un experimento científico, sino es un entendimiento de lo más complejo que podamos. Esto se refiere en esto. Cuando estamos identificando nuestra línea base y el impacto que estamos generando, todo este rollito que nos hemos echado en las últimas 2 horas va en relación con esto. ¿Cómo yo puedo garantizar que lo que yo hice, los resultados que yo hice, vienen gracias a mi programa y no se hubieran producido si no hubiera sido por mi programa? Esto es lo que todo, esta es la gran pregunta que tenemos que resolver cuando hacemos medición de impacto. Oye, pues tú les das becas, está padre, pero oye, pues resulta que a todos los que tampoco, a los que no les das becas, tienen la misma calificación y tienen la misma accesibilidad a centros laborales. Pues entonces quizá la beca no es tan importante. Oye, les das las becas, pero además, no habías medido que los que no reciben becas, al no recibir becas, pues tienen que buscarse la vida de una forma un poquito más eficiente y por lo tanto alcanzan los mismos resultados. Entonces ahí es diferente. Entonces sí puedo garantizar que si no hubiera los doy beca, necesitan mi beca para llegar a ese nivel, porque si no, necesitarían ser mucho más eficientes y tener otros procesos.
¿Cómo hacemos para que nuestra intervención sepamos directamente qué es lo que estamos generando? Y por eso necesitamos este concepto. Hola. Bueno, Sonia, ahora te respondo. Y había otra pregunta, quiero entender como un punto de referencia. ¿Hello? Un ego estándar. Hay un... Sí. Hola. Ahí apagaron el micrófono, vale. Ok, regreso. ¿Qué es la línea base y qué es el grupo de control y el grupo de tratamiento? Vale. Si no tengo línea base, la mala noticia es esta. Tengo que tener línea base. Si no tengo grupo de control, la mala noticia, tengo que tener grupo de control. No puedo hacer medición de impacto si no tengo línea base y si no tengo medición, no tengo grupo de control. Y aquí es donde vienen las dificultades. Oye, pero espérate, ¿yo cómo mido la pobreza de todo Iztapalapa? Porque bueno, ahí es donde va a ser mi intervención. Pues no tengo suficiente recurso para preguntarle a todos y para separar todos los elementos para decir que mi intervención está mejorando. Entonces, en ese momento es donde nos damos cuenta que nuestra experimentación no es experimental, es cuasi experimental. Y se cumplen varios componentes de los cuales voy a hablar en un segundo. Pero, ¿cuál es mi línea de control en ese momento? Pues tengo que identificar cuál es la situación. Independientemente de si les puedo preguntar o no, tengo que generar un grupo con suficientes características similares a las que van a tener otro grupo sobre el que voy a experimentar. Aquí viene algo padre. El grupo de control y grupo de tratamiento puede ser tan amplio o sea, es tan amplio este concepto que es muy útil. Por ejemplo, un grupo de control pueden ser 10 niños sin tratamiento, modelo de intervención, los mismos 10 niños con el tratamiento. Grupo de control antes, grupo de tratamiento después. Pero yo también podría decir, tengo 10 niños con estas características. O sea, el primero era un antes y un después. Este es otro tipo de experimentación. Tengo 10 niños con ciertas características a las cuales no les voy a dar una vacuna, y tengo estos otros 10 personas con las características similares a las cuales les voy a dar la vacuna. Es decir, no tiene que ser un antes y un después, pueden ser grupos de control simultáneos. Pero aquí viene lo interesante, no tienen que ser necesariamente las mismas personas. Pueden ser personas con que tengan características similares, eso basta. Por ejemplo, en una organización que le hicimos su medición de impacto, queríamos medir línea base precisamente en el momento inicial de intervención, momento medio y momento final, pero no queríamos arrancar desde cero. Entonces, ¿qué podíamos hacer? Bueno, hicimos línea de control, los de ahora, los que van ingresando en la terapia. Y esa misma línea, grupo de control, lo comparamos con nuestro grupo de tratamiento, que son los que ahora mismo también están saliendo de terapia. En el mismo momento estamos haciendo encuestas y están saliendo de terapia. Entonces, son personas totalmente diferentes en un momento uno, es decir, sin tener un antes y un después, y a los dos le estamos diciendo, este es grupo de control y este es grupo de tratamiento. Es decir, tienen suficientes características similares que nos permite decir, bueno, con esto empiezo a ver y a rastrear que lo que yo estoy haciendo va a tener los efectos que yo estoy esperando que vayan a tener. ¿La línea base la debo entender como el punto de referencia a nuestro estándar de comparación? Sí. La línea base es de donde parte cualquier medición de impacto. Si ustedes no tienen línea base, tienen que generar una. Es decir, no pueden medir impacto si no generaron un antes o un momento previo a su intervención. Oye, pero es que ya hice mi intervención. No se preocupen. A la intervención que van a hacer después, a ese saquen su línea base y la comparan con su grupo de tratamiento de la modelación anterior. El grupo de tratamiento y el grupo de control es suficientemente amplio y tienen que tener suficientes herramientas estadísticas para saber si se parecen o si no se parecen. Por eso la próxima sesión de la cátedra es estadística para los estadísticos. Vamos a hablar, ahí va a ser en papá el doctor Carballo, que va a hacerles todo un curso. Quien quiera adelantar, ya está grabado la sesión del primer módulo, está en video.
También están las bases de datos, están los ejercicios para trabajar. Quien las quiera hacer en vivo, lo vamos a hacer, me parece que en 2 semanas, estaba la fecha, y les va a encantar esa sesión. Es estadística básica y necesaria para todo esto. Pregunta, si mido línea base con el mismo grupo, o sea, el antes y después, pero no tengo un grupo de control, entonces es cuasi experimental. Entonces, si no tienes grupo de control, tienes que tener grupo de control. Es decir, toda medición de impacto, no importa si la tienen o no la tienen, la tienen que tener. No puedes medir impacto si no tienes un grupo de control. Oye, pero tu grupo de control es un grupito. No, tu grupo de control puede ser un momento en la sociedad. Por ejemplo, tu grupo de control es el 1 de enero de la población de Azcapotzalco frente a, no sé, la violencia de género. Ese es un grupo de control. Oye, pero yo mi tratamiento lo estoy haciendo en Monterrey. ¿Se parece la población de Azcapotzalco con la población de este municipio de Monterrey? Sí. ¿En qué? En esto, esto y esto y esto, esto, esto y esto. Fantástico. Ya tienes grupos de control y grupos de tratamiento. Si no tienes, los tienes que hacer. Eso es digamos, una cosa necesaria. Y por eso la medición de impacto tiene un proceso de creatividad bastante interesante. De hecho, es muy padre decir cómo encuentro mi grupo de control o al revés, cómo encuentro mi grupo de tratamiento. Todo lo pueden descargar en nuestra página en terraetica.com y con la red. ¿Cuáles son las diferencias entre los métodos de experimentación? Ya se imaginarán. Yo experimento, por ejemplo, tengo un grupo de control a los que a estos no les doy un incentivo y a estos sí. O a estos les digo que si pagan por mitigación de huella de carbono, y a estos no les digo que paguen por mitigación de huella de carbono. ¿Hago un ensayo controlado aleatorio o no? Son diferentes métodos como ustedes están identificando si lo que están generando es el impacto gracias a su modelo de intervención. Por eso, yo creo que nuestros modelos de intervención realmente en la vida real, casi todos son métodos no experimentales. Y aquí van a ver, por ejemplo, en estadística, van a ver un tema de regresión que les va a encantar. Van a ver, por ejemplo, las variables dependientes, las variables independientes. Les va a encantar. Pero cuando se enfrentan a ello con cosas tan raras como, por ejemplo, la diferencia, y dicen, ay, caray, ¿qué me está diciendo? Pues ese es el problema de la estadística, el problema de que es uno de los problemas de por qué nuestras metodologías de medición de impacto no están tan establecidas. Porque si buscamos en Internet qué es el método de diferencia en diferencia, nos encontramos con esto. Requiere datos panel o longitudinales, es decir, datos para las mismas unidades de análisis de diferentes puntos en el tiempo. Diferencia en diferencia permite establecer causalidad para conocer si un programa o intervención causa o no una mejora en la población atendida. El término de diferencia en diferencia alude a que este método calcula el efecto de la intervención como una resta entre dos restas. La primera resta sería el resultado. Y empiezan a hablar, y empiezan a hablar. Y precisamente por eso es donde chocamos como organizaciones y ya no utilizamos estadística como la deberíamos de utilizar. Cuando empezamos a ver que esto simplemente lo que único que me dice es, la diferencia, o sea, si tú tienes dos procesos y no sabes cuál de los dos es el que vas a medir, pues entonces medir de 0 a 1, haz que tu línea base sea la diferencia, es decir, el incremento marginal entre los dos impactos y vamos a restar de ese incremento marginal. Es una cosa mucho más sencilla de lo que parece. Pero cuando lo buscamos en Internet aparece como esto. La intuición detrás del diseño de regresión discontinua se ilustra muy bien con la evaluación de las becas basadas en mérito. Ojalá y puedan leer este texto y puedan darle tiempo para entenderlo. Tiene mucho sentido, pero cuesta mucho trabajo acceder a ello. Por eso, el curso de estadística para no estadísticos, les di la fecha al principio, creo que es el 3 de julio, les va a encantar. Repito, va a ser en viernes, 3 de la tarde, exactamente como hoy, parte de la cátedra. Y ahí sí bueno, yo creo que todos ustedes están en su computadora, les pedimos que estén en su computadora. Datos o indicadores. ¿Cuáles son los correctos? La respuesta es sencilla, indicadores. Los datos son datos, es decir, los indicadores simples son datos, nos sirven
Sí, pero para construir indicadores. Y para eso vamos a hacer una teoría de cambio muy sencilla. Imagínense que yo quiero hacer algo así como detonación de economías locales, no, como detonación de desarrollo desarrollo de competencias formales o desarrollo de competencias de formación para el trabajo. Fantástico. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues a mí se me ocurre que voy a tener 100 cursos disponibles, voy a hacer un catálogo de cursos, voy a tener un recurso para becar a mis profesores y además a mis beneficiarios y tengo una comunidad de 100 personas. Y entonces les digo, oye, empiezo a hacer mi evaluación, esto es la teoría de cambio, lo vimos la sesión pasada. Bueno, pues resulta que de los 100 cursos disponibles, en realidad solo de mi carpeta de 100, solo se tomaron 36 cursos. Y resulta que de las 100 personas que yo quería llegar, pues solamente llegaron 44. Es decir, tengo 36 sobre 100 y 44 sobre 100. ¿Qué es lo que nos dice? Que ¿cómo podríamos sacar un porcentaje? Pues muy sencillo, lo dividimos. Es decir, automáticamente de nuestros resultados, es decir, llegaron 36, se dieron 36 cursos y llegaron 44 personas, ya tendríamos una tasa. No es una tasa de cambio, no es un cambio porcentual, es una tasa. Pero aquí es donde empiezan a ver por qué los datos sencillos ya no nos sirven. Aquí es donde empiezan a ver por qué el número de beneficiarios no es un indicador de impacto, porque se quedaría en la primera escala, pues son 100 beneficiarios, pero 100 beneficiarios son buenos o malos. No, la población era de 1 millón, pues entonces es pésimo resultado. Oye, no, eran 100 beneficiarios de los 100 invitados, entonces 100% es altísimo tu tasa de eficacia. Entonces un dato deja de ser importante, lo más importante son hablar un lenguaje de tasas. Cuando hablamos un lenguaje de tasas o porcentajes o promedios, empezamos a hablar ya de posibilidades de cambios porcentuales. Lo mismo sucede cuando tenemos el 44% de participación, por ejemplo, de las personas capacitadas y las personas de la comunidad. No sé si se dieron cuenta, pero yo al mezclar el dato 36 cursos tomados y lo dividí por 100 cursos disponibles, lo que hice es cambié el indicador. El indicador realmente sería 36 cursos sobre, sobre 100 cursos disponibles. Pero también yo lo que podría decir es, mira, si tomaron 100 cursos de los 100 disponibles, tengo una efectividad total, es decir, se cumplieron todos los cursos de formación, pero no cumplí todos, cumplí solo 36. Entonces, tengo un primer indicador que me dice que tengo un 36% de efectividad en formación y lo mismo sucede en el de abajo, 44% de participación. Claro, ya estoy mezclando una persona con personas de la comunidad. Si participan las personas de todas las disponibles, ya tengo participación. Y ahora, imagínense que, o lo podría hacer, eficacia, efectividad. Tiene razón, de eficacia. Eficacia. Tienes mucha razón. Gracias, Maris. Lo voy a corregir. Ahora, cuando ustedes tienen 36% de eficacia en formación y tienen, ya me dejaste pensando, Marisa, porque 36% de eficacia, sí, sería eficacia, 36% de eficacia y 44% de participación, podrían dividirlo o podrían sacar un promedio. Y si sacan un promedio, nos da, por ejemplo, un 40% del cambio porcentual de las competencias laborales en población X gracias al programa Y. Es decir, antes de ustedes, había 100 cursos, no había nada, no había ni 100 cursos disponibles, ni 100 personas en comunidad, ni 1 millón de pesos. Después de ustedes, gracias a ustedes, hubo, a través de un montón de proxies, ¿cuáles son los proxies? Pues que hubo eficacia en formación, que hubo participación, la cual se compone de personas capacitadas y personas en comunidad, y a partir de eso, todo eso son proxies para generar un cambio porcentual en las competencias laborales de población X gracias al programa Y. Oye, ¿qué competencias laborales?
Utilizo el proxy de los cursos tomados. ¿Son todas? No, son los proxies que yo estoy determinando. Y aquí es donde yo les recomiendo este ejercicio muy sencillo.